No, o sea, o te conectabas a internet o no comías. Sí, yo estaba en mi casa y mi mamá me llama, de hecho estaba en el patio y mi mamá me llama, no, hay unos muchachos aquí que quieren verte. Y yo digo, bueno, dime tú a ver quién es ahora. Y cuando voy me sacan el carnet de la seguridad del estado y me dicen, no, necesitamos que nos acompañe a la unidad de policía a hacerte unas preguntas. ¿Qué cosa es Cuba, el país, lo que representa? ¿Y qué cosa es la dictadura? Porque mentira que tú vas a ver $100 en una noche y tu salario sea de 15, $20 y tú no te lo vas a llevar. Buen día, gente, buen día. ¿Cómo está la cosa, caballero? Voy un poco apurado porque me invitaron a una entrevista en la emisora radial de aquí de Maldonado más escuchada, que se llama FM Gente. Yo a ellos los veo muchísimo por las redes sociales, sigo muchas noticias que pasan aquí en Maldonado por sus redes sociales, porque en Facebook sí me salen muchísimo los posts que ellos ponen y digamos que estoy bastante actualizado de lo que ocurre acá en Maldonado gracias a ellos. Realmente es una cosa que hago muchísimo, si no por esa emisora pues no me enteraría de las cosas que pasan aquí en Maldonado. Esto no es una cuestión que te lo esté comentando porque me hayan invitado o algo así, no, realmente es la verdad. Y me alegró muchísimo cuando recibí un mensaje de WhatsApp de una de las coordinadoras de aquí FM Gente y me dijo, Máquina, queremos invitarte, de hecho es una invitación a que vayas a nuestra emisora, si puede ser tal día a tal hora, que es hoy, viernes 11:20, faltan 9 minutos, pero bueno, queda bastante cerca de acá de la casa y me dijeron, bueno, queremos que vayas para allá a hacerte una entrevista en un programa por la mañanita, a conversar un poco acerca de tu trabajo en redes sociales. Y yo dije, no se diga más, coordiné algunos asuntos que tenía pendientes porque este fin de semana íbamos a ir a hacer un viajecito a otro departamento, pero se pospuso para el fin de semana siguiente y dije, oye, sí, se puede. Así que bueno, nada, gente, vamos de camino a la emisora. Aquí estamos, FM Gente, líder en audiencia, 107.1. Bueno, déjame entrar aquí porque ¿lo entiendes? Le damos los buenos días y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros a Frank Junior Díaz Chávez. A ver si lo agarré bien. Frank tiene 29 años y es conocido en redes sociales como Frank el Máquina. Es un cubano que llegó hace 1 año y medio a nuestro departamento, que es influencer, que tiene miles y miles de seguidores, más de 40.000 seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene Frank? Sí, tengo en mi canal Frank en Máquina 88.000 más o menos. 88.000. Sí, luego tengo otro canal que es Opiniones, que se llama En Máquina Opina, que tengo 30.000. Y también salgo con mi novia en un canal que se llama En Máquina y Claudia, que tenemos cerca de 40.000. Eso es en YouTube. Ya luego está TikTok, Instagram. Solo en YouTube. Y nosotros tenemos al Máquina, que es el que... Claro, porque nuestro operador nosotros lo conocemos como el Máquina. Ah, mira qué bien. Así que son tocayos. Gracias. Frank, qué increíble historia de vida. Estábamos hablando con Nivia, esas pausas que queremos que le duren un poquito más para seguir preguntando. Y a su vez yo quería que terminara la pausa para que no me siguiera quemando preguntas, Nivia, porque es una historia muy linda de vida como la de tantos, ¿no? Contanos un poco de tus orígenes en Cuba. Bueno, allá yo vivía en el municipio de Don el Este, en un reparto que se llama La Mar. El reparto es como el barrio. Lo que allá en Cuba tienden a ser más grandes que acá. Por ejemplo, acá está el centro y el centro es como una zona en Alamar. Entonces eso es un barrio obrero que se construyó después de los años 60 en Cuba. Y básicamente es eso, un lugar donde viven trabajadores. De hecho, las zonas estaban construidas por los trabajadores de la fábrica de cerveza, los del turismo, los de la fábrica de plástico. Y bueno, luego ahí nada, estudiando, y cuando estoy en la universidad sale el tema del internet en Cuba, que en Cuba no había internet, eso no existía en Cuba. Y de repente por el año 2018... Tú tienes 29 años. 29 años, sí. Y hace como 7 años llega el internet en los que ellos llamaron parques wifi, en las plazas así. Ellos empezaron a poner antenas y la única compañía de internet que hay en Cuba, pues bueno, empezó a venderle el internet libre, por decirlo de alguna manera, a los cubanos, y costaba $5 1 hora de conexión.
Entonces, más o menos, yo empecé a ver el tema del internet. ¿Con un salario? Con un salario de 15. Con un salario promedio, vamos a decir. Promedio $20. Vaya, ponle tú $20. 4 horas de internet. Sí, 4 horas de internet a ver el salario. Pero no se podía comer. No, o sea, o te conectabas a internet o no comías. Claro. Entonces, bueno, en aquel momento yo estaba estudiando en la universidad, cuarto año, pero yo trabajaba también en la calle. Yo trabajaba de mensajería y, bueno, más o menos ganaba CUC, que era el dólar de Cuba. Y como que podía gastar el dinero en eso, porque si era bueno, no había otra manera de buscar dinero ahí. Y de repente empieza una oleada de youtubers, que fue lo primero que surgió en Cuba, con el tema de este internet, cuando ellos le fueron bajando un poco el precio, primero $5, luego $3 y hasta $1 la hora. Realmente hoy cuesta 30 centavos dólar la hora en esos parques. Y bueno, cuando estuvo en $1, $3, yo vi que había muchos creadores de contenido. Y yo dije, bueno, si hay muchachos aquí en Cuba que pueden hacerlo, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Y bueno, arranqué con un celular que la cámara se veía horrible y dije, mira, así mismitico voy a empezar. Y ahí arranqué con el tema de las redes sociales y bueno, me gradué de la universidad. Luego empecé a trabajar en una secundaria básica, que aquí vendría siendo el liceo, como profesor de química. Y ahí estuve 1 año y medio, hasta que las redes sociales empezaron a monetizar y bueno, empecé a vivir de las redes sociales. ¿Hoy vivís de las redes sociales? Sí, sociales? hoy vivo totalmente de las redes sociales. ¿Y en ese momento qué mostrabas? ¿Mostrabas Cuba? ¿Mostrabas la realidad? ¿Qué? Sí, yo empecé haciendo un poco de humor, intentando todo, porque no sabíamos nada del internet. Cuba era algo con un mapa, un videojuego, era oscuro, nadie sabía nada que era Cuba, y de repente con el internet todo el mundo empezó a mostrar que era Cuba. Y yo empecé a hacer un contenido que no gustaba mucho, hasta que alguien me dijo, no, tienes que hablar un poco más de Cuba, salir a las calles, a grabar, a tocar algunos temas. Y así fue como empecé a darme a conocer. ¿Y no los persiguen? Sí, ¿no? sí, eso es una historia bien. Bueno, empiezo a hablar de Cuba, empiezo a darme a conocer mucho. Y entonces llega la pandemia allá a Cuba en marzo. Y de repente, bueno, nos vimos encerrados todos en las casas. Y yo lo que hacía eran videoreacciones. O sea, salió una noticia de Cuba y yo la comentaba. Hasta que el punto que ya la seguridad del Estado me arrestó en mi casa, incluso me llevaron por una estación de policía, interrogatorio. Y ahí empezó todo el dilema mío de ellos y yo con las redes sociales. ¿Cómo va ese interrogatorio? Cuando golpean a la puerta de tu casa, ¿qué es lo que te mencionan y qué es lo que te piden en el interrogatorio? Sí, yo estaba en mi casa y mi mamá me llama. De hecho, estaba en el patio y mi mamá me llama. No, hay unos muchachos aquí que quieren verte. Y yo digo, bueno, dime tú a ver quién es ahora. Y cuando voy, me sacan el carnet de la seguridad del Estado y me dicen, no, necesitamos que nos acompañe a la unidad de policía a hacerte unas preguntas. Yo dije, pero bueno, ¿de qué? ¿Se me acusa de algo? Y dice, no, allí te explicamos. Siempre es el mismo modo operandi. Siempre, a todo el mundo que yo le he preguntado que le ha sucedido esto, es igual. Allí te preguntamos. Tú tienes que ir, porque eres tú contra todo el Estado. Entonces tú no te vas a negar ahí porque al final, tarde o temprano, tienes que ir. ¿Pero vas solo o ellos te llevan? Solo. Ellos te llevan en la moto que andan y te van. O sea, no es ni tan siquiera en una patrulla de policía. Bueno, en esa ocasión fue en una moto, luego sí me van en patrulla de policía. Y allí en el interrogatorio era, por ejemplo, como mis videos, yo a veces comentaba, no tan abierto como ahora que vivo aquí en Uruguay, porque tengo libertad de hablar lo que sea, pero en Cuba, con solamente cuestionarte una realidad, algo que suceda, no sé, por qué tuvimos que ir a la guerra en Angola, ya eso es suficiente para que ellos te lleven para allá. Y la pregunta, te abren siempre preguntándote quién te paga para que tú digas esto. O sea, que en la mente de ellos, alguien te está dando dinero para que tú hables mal de la revolución, como ellos te llaman. Que, o sea, todo lo que sea, contar la verdad de lo que pasa, es hablar mal de la revolución. Y ahí empieza toda una serie de preguntas para ellos tratar de como de sacarte una información que yo no tengo, porque realmente nadie me paga. O sea, simplemente soy yo dando un comentario delante de una cámara y punto. ¿Tenés, Frank, en la mano derecha tatuada una bandera de Cuba? Sí. ¿Qué es viste que hoy yo considero, ¿no?, que el 75% de los tatuajes que tienen los jóvenes es un rato de ocio, encontraron una imagen y me tatúo acá, ese tatuaje. Llega un momento que tienen 70 tatuajes y no se acuerdan ni por qué se los hicieron. No sé cuántos tatuajes tenés, pero en tu mano derecha tenés la bandera de Cuba. Sí. No, bueno, en el caso mío tengo como 15, 16 tatuajes y cada uno tiene un significado. No es una cuestión de que me lo hice por moda ni nada de eso. Cada uno, o sea, todos tienen un significado. Me lo hice en homenaje a algo. Y bueno, la bandera de Cuba para siempre pues llevar lo que es uno del símbolo más importante que tenemos en Cuba, que es la bandera. Que es, o sea, donde quiera que tú vayas, ven la bandera de Cuba y si conoces que es la de Cuba, ya mira, él es cubano. ¿Y cómo? Yo te lo preguntaba porque eso a veces puede surgir, ¿no? Sí. Escuchándote todo lo que te pasó con el gobierno, puede surgir una especie de rechazo a mi país. ¿Por qué en mi país
me pasa esto, por qué en mi país no puedo esto. Uno ha visto un montón de videos de influencers, de gente que son habitantes de nuestro país o de otros países del mundo, pero que son de origen cubano, que hablan de esto de la libertad, ¿no? De poder expresarse, de poder decir, y capaz que uno le puede generar rechazo. Vos lográs distinguir, te sentís cubano, capaz que con el deseo de que si la situación en Cuba... Determinado siempre qué cosa es Cuba, el país, lo que representa, y qué cosa es la dictadura. O sea, ellos como sistema han tratado de inculcarle al cubano que el Partido Comunista de Cuba y Cuba es lo mismo. O sea, no tenemos nada que ver. O sea, ellos no tienen nada que ver con Cuba porque ni con los valores patrióticos de Cuba, ni con las luchas que se hizo en Cuba. De hecho, Fidel Castro toma la idea de Martí de una Cuba con todo y para el bien de todos, y realmente no es una Cuba con todo y para el bien de todos, es una Cuba con todos y para el bien de ellos, que son los que mandan ahí y ya. O sea, incluso hasta la idea de esa Cuba revolucionaria, patriótica, donde hubiera justicia social, eso no existe. O sea, eso realmente es ellos, que son la clase privilegiada. Sigue estudiando en la universidad y nunca me ha dicho que alguien se le ha acercado a decirle las cosas, no, porque tu hermano allá dice esto, dice lo otro. No, realmente ellos no han tenido problema ahí, no, es lo que hay. O sea, hasta ahora nada, realmente. Y mi papá sigue trabajando y mi mamá es ama de casa. Y no han tenido problemas. Pero hay gente que sí ha tenido, por ejemplo, que la familia o no la han dejado salir del país o que lo han expulsado del trabajo, cosas así. Por lo menos en mi caso personal no. Nombraste a tu padre, contanos del trabajo de tu padre. Sí. Y de las que pasó tu padre. Sí, mi papá fue hostelero, o sea, él trabajó en un hotel 40 años ahí. Y bueno, en ese tiempo, ellos... de lo que él me cuenta, o sea, y no solamente él, otras personas que me he encontrado hoy que han trabajado en el mundo del turismo en Cuba, o sea, hubo un tiempo que el dólar en Cuba estaba penalizado, o sea, al país entraban dólares, los extranjeros te podían dar dólares de propina, pero tú no podías, o sea, lo aceptabas y luego lo tenías que entregar en el hotel. El mecanismo ese de entregar la propina, supongo yo que sea el gerente o algo así, pero no te podías llevar la propina. Ya luego eso como que se regularizó un poco más y le daban la posibilidad de llevarse propina a los trabajadores. Igual el trabajador siempre se llevaba algo, porque mentira que tú vas a ver $100 en una noche y tu salario sea de 15, 20 dólares y tú no te lo vas a llevar. Escondido, algo, siempre salía. Pero bueno, siempre en Cuba nosotros le llamamos luchar, que viene siendo el hecho de que no se puede hacer, pero lo hago porque... Algo ilegal. Sí, pero algo ilegal. La necesidad como que te habilita. Exactamente. ¿Podríamos decir que este es el peor momento de Cuba? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Y cuando hablamos de lo peor, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que dicen? No podemos acceder a cosas básicas, ¿a qué? Sí, por ejemplo, mira, ahora mismo en Cuba la comida está racionalizada, ya por una libreta de racionamiento que ellos le llaman abastecimiento, pero en realidad está racionalizada. En su momento... ¿Y qué te permite esa libreta? Para sí, ponerlo en contexto. En contexto, mira, eso te permite comprar en bodegas que son estatales, por ejemplo, 5 huevos al mes, un muslo de pollo, 3 libras de arroz, 1 libra de azúcar, un paquete de algo que ellos llaman café, pero no es café, o sea, es una mezcla ahí de muchas cosas y le llaman café. Un producto que ellos le llaman mortadela, pero no tiene nada que ver con la que tú consumes aquí, que es como un fiambre, pero es una cosa horrible, se puede poner verde, un sabor que ellos le pueden poner lo que sea, y capaz que, no sé, 8 onzas de algún grano, que puede ser frijol negro o chícharo, y ya, se acabó. Eso es para un mes. Sí, un mes, por persona, más o menos ahí, entonces eso no alcanza ni por una semana. Estamos hablando de un muslo de pollo, es la única proteína que tú puedes ver y ya, se acabó. Lo demás tienes que comprarlo por fuera y imagínate con un salario que tú ganes, no sé, por ejemplo, un profesor, yo estuviera ahora mismo ganando en Cuba 6.000 pesos. 30 huevos cuesta 3.000. O sea, no hay manera de vivir con eso. Entonces tú tienes que hacer cosas que no son legales y... Claro. Pero que ya están como normalizadas. Normalizadas. Sí, eso está normalizado. Obviamente que... Por ejemplo, vamos a suponer una fábrica de detergente y todos, desde el director hasta el último abajo, sabe que no va a vivir con el salario. Entonces el director se hace el loco, los de abajo hacen como que el director no sabe nada y ellos como que roban algo, un poco de detergente por aquí, un aceite por acá, un esto, lo otro, lo venden luego y con eso más o menos van viviendo. Es la ilegalidad normalizada. Es la ilegalidad normalizada. Igual siempre te queda la duda, decir, ¿cómo logran decir, bueno, está, que se hace el bobo, todo el mundo roba un poquito, pero ¿y cómo saber que no hay uno que diga, yo me quedo con lo que roban, lo que podrían haber robado los otros, y ahí ya surge el inconveniente, decir...
siempre hay una lucha ahí interna en cada trabajo y de ver quién permite qué y quién no. Y bueno, ya cuando la corrupción llega a los niveles que está hoy, que es corrupción en todo el sistema por completo, es lo que pasa. O sea, tú caminas por La Habana y está llena de basura, no hay una calle que se arregle hace más de 20 años, no hay hospitales nuevos, no se arreglan los que están. Frank, vos decías hace un rato, $5 la hora de internet, del Sí. internet público en las plazas. Bueno, eso permitió que la gente empezara a ver Cuba, pero les permitió a los cubanos empezar a ver el mundo. El mundo también, sí. Ustedes antes tenían una percepción diferente, o por lo menos me dirás lo que pensaba tu padre del mundo, o lo que pensaba tu madre, lo que pensaba tu abuelo. Y a partir de esa apertura es que muchos cubanos, más allá de los que se iban en las balsas, Sí. hacia el sueño americano, que yo creo que en definitiva lo primero es el sueño de la libertad, empezaron a conocer el mundo, empezaron a conocer qué cosas te llevó a descubrir Internet, porque uno piensa a veces cómo nosotros perdemos el valor de algunas cuestiones que tenemos, y capaz que nos quejamos. Yo siempre recuerdo a una figura de nuestro país que hizo todo un peregrinaje por la India con un país de enormes contrastes y de enormes riquezas, pero de enormes tristezas, y bueno, y en esas enormes tristezas dice, pensar que yo en Uruguay me quejaba porque la coca estaba caliente. Entonces digo, ¿qué cosas nosotros no nos damos cuenta y ustedes a partir de internet les empezaron a ver como diciendo, pero este mundo no lo conocíamos? No fue lo que nosotros nos habían dicho. Porque bueno, en Cuba todo está controlado por el Partido Comunista. Ellos tienen, o sea, la radio, la televisión, la prensa, las revistas, todo es controlado por ellos. Y antes que algo salga a la luz pública hay un filtro que te dice, no, esto está muy, cámbialo. Y los periodistas tienen que estar subyugados bajo ellos ahí. O sea, están ahí. Este reportaje tienes que cambiar estas palabras. Siempre hay un filtro. Entonces, por ejemplo, cuando te ponían las noticias internacionales en el noticiero, todo era un caos. O sea, tiroteo en Estados Unidos, un derrumbe por aquí. O sea, para hacerte pensar de que el mundo fuera de Cuba era un desastre. Y que tú tenías que estar seguro en el estado autoprotector patriarcal de Cuba. Y aquí no, aquí estás bien. Mira, aquí no hay tiroteo, aquí no asaltan, no roban niños. Entonces, todas las noticias eran negativas. Y tú siempre en una conversación tú decías, mano, pero a ver, no, te vas a ir para Estados Unidos porque allá todo es tiroteo, allá es esto, allá es lo otro. Y tú decías, mano, pero no puede ser de que yo salga a la calle en Estados Unidos, por un ejemplo que te pongo, y ya, o sea, me vayan a matar a mí al salir ahí. Y entonces cuando empezó a llegar el internet, que las propias personas se empezaron a interesar en Cuba, ¿sabes? Los algoritmos empiezan a poner a Cuba en el centro de atención de todas esas áreas geográficas. Y empiezan a llegar mucha información de cómo se vive en México, en Centroamérica, aquí mismo en Uruguay, en el propio Estados Unidos. Y uno ve que sí, ocurren cosas como en todos lados, pero que la realidad no es así tan negativa siempre. Porque ustedes tienen mucha seguridad y penas muy grandes Sí. para cosas que a veces uno dice, pero ¿y cómo? Por, sí, no sé, Sí, entré a tu casa y bueno, la pena es 25 años, una cosa así, ¿no? ¿No? A ver, las leyes como tal, cuánto es una condena por cada cosa, no sé decirte muy bien, pero sí, por simplemente un asalto, lo que aquí se llama una rapiña, te puede estar 1 año preso, 2 años, 3, hasta 3, Ajá. fácilmente. Allá lo que más se nos llama la atención, por ejemplo, en Cuba, el sacrificar un ganado es ilegal. O sea, Ajá. el ganado es del Estado. Lo que alguien lo cuida, ¿ya? Que es el productor, el ganadero. Ese ganadero no puede sacrificar el ganado. O sea, él no puede decir, ah, mira, quiero vender tantas cabezas de ganado para tener producción. No. Si él hace eso, va preso. Pero si lo hace alguien que es un ladrón, le meten hasta 30 años por sacrificio de ganado mayor. Y a veces tú le quitas la vida a otra persona y te pueden meter una condena menor. Sí, Increíble. vale más una vaca, una res que la vida de una persona. Eso sucedió en Cuba, así como que no. ¿Cómo fue la decisión, cómo maduraste la decisión de salir de Cuba? ¿Cuándo la empezaste a madurar y cómo fue salir de Cuba? Porque tampoco es fácil salir. Sí, no es fácil. Bueno, nosotros le llamamos la isla cárcel porque es complicado. Bueno, ya el año de la pandemia y ya yo ganaba dinero con YouTube. Y tú con ganar $100 en Cuba ya como que no tienes la vida resuelta, pero ya, o sea, con lo que es la comida vas a poder comprarla. Porque en Cuba, por ejemplo, yo vivía en casa de mi papá, no tenía problema de vivienda y el transporte, o sea, con $100 puedes resolver más o menos. Y bueno, a medida que avanza el canal de YouTube, que va creciendo, vas ganando mucho más dinero. Se puede decir que en Cuba problema de dinero yo personalmente no tenía, porque yo ganaba dinero en las redes sociales y ganaba en dólares. Pero mismo deterioro del país como tal. ¿Pero cómo te llegaban esos dólares? Porque en definitiva tienen que llegar a través de... Sí, los canales de YouTube, porque éramos 3, de mi novia también, lo monetizamos por un amigo que nosotros teníamos en México. Los canales de YouTube, él los monetizaba como de él, y luego él nos abrió una cuenta, su nombre, donde el dinero de nosotros estaba ahí, y él luego lo enviaba como remesa.
Y ya luego yo en Cuba lo hacía el cambio y lo cambiaba a peso y como había inflación tenía mucho dinero. Claro. O sea, no 1.000.000 de pesos todos los meses, pero comparado con un profesional, por ejemplo, con lo mismo que hubiera ganado yo en una escuela que ganaba $25, tener $500 al mes, por favor. O sea, estamos hablando que tenías dinero. Ya no te movías en transporte público, tomabas taxi privado, podías ir a un restaurante como tú quisieras, otras cuestiones, ¿ves? Claro. Y ahí están en los videos ahí cuando yo iba. Y íbamos a aquello de la decisión, ¿no? Sí, la decisión. Por ejemplo, se empieza a deteriorar toda la situación en el país, tanto económica, política y social. La pandemia acabó con Cuba. Luego llega el punto de ruptura de la sociedad de Cuba, que es el 11 de julio del 2021, donde están las protestas masivas y todo eso, que sale Díaz-Canel y convoca prácticamente una guerra civil. O sea, que él dice a la calle los revolucionarios a defender la revolución. Y a raíz de ahí empieza a la represión, hubo hasta un fallecido, más de 1.000 presos políticos, y ahí yo dije, no, ya, aquí hay que irse porque esto ya ellos soltaron todo lo que tenían y ya, se les quitó la... Se desmadró, como decía. Ya, completo. Entonces pasa el 2021, el 2022 yo empiezo a averiguar países para donde irnos. Estaba, por supuesto, siempre está Estados Unidos, que es la primera opción para cualquier cubano, pero en aquel entonces solamente era por travesía. O sea, sacabas pasajes a Nicaragua porque Daniel Ortega le daba libre visado a los cubanos y era con un pasaje te ibas para Nicaragua. Pero que los pasajes, da la casualidad que empezaron a subir de precio, costaron hasta $3.000, $4.000 ir de Cuba a Nicaragua, que está ahí mismo. Y no era factible porque eran $6.000 en pasaje, luego otros 5.000, 6.000, darle al Coyote, que es la persona que organiza toda la travesía, y se nos iba de precio, no teníamos ese dinero. Luego está el caso de España, que podía por la embajada solicitar una visa de estudio y haber adquirido una maestría, un posgrado en una universidad de España. Y muchos cubanos que se han ido por ahí, de hecho algunos colegas de YouTube viven en España ahora mismo gracias a eso. Y luego estaba la opción de Uruguay, que nosotros no la conocíamos, porque no se habla mucho de Uruguay en Cuba, más allá cuando, no sé, cuando Pepe Mujica fue presidente, que sí se habló bastante de Cuba y eso, cuando vinieron los médicos aquí. Ahí sí llegaban las noticias de... Sí, lo que llegaba de Uruguay era, no, enviamos médicos, ayuda solidaria, no sé qué, cosas así. Realmente no llegaban noticias de Uruguay. Yo conocí Uruguay por el que estudié geografía, Montevideo y eso, pero Maldonado nunca en la vida yo supe que esto existía. Y bueno, luego llegamos al año 2022 y bueno, había solicitado visa de turismo para Uruguay. Pero estaba atrasado por el tema de la pandemia. Tenían Porque viste la opción de Uruguay y ¿qué viste? ¿Viste que, bueno, en la opción de Uruguay vi primero que era fácil de llegar relativamente. La travesía duraba una semana aproximadamente y me costaba, pues bueno, un tercio de lo que me hubiera costado irme para Estados Unidos. Y luego averiguando un poco más de... Cuando decís me interesa cuando decís la travesía. Sí, la travesía es, tomas un vuelo hasta Guyana. En Guyana ya hay alguien esperándote y te cruza todo Guyana. Que cruzar Guyana es un tema porque no hay carretera. O sea, Guyana es la capital y de ahí para allá es selva. Entonces te cruzan literalmente por dentro de toda la selva de Guyana. Hasta un punto en la frontera con Brasil. Ahí en Brasil igual. Te cruzan por Brasil sin ningún tipo de intriga, por decirlo de alguna manera. Un auto cruza un puente y ya llegaste a Brasil. No recuerdo bien la ciudad, creo que fue Manaus, la primera ciudad donde estuvimos. Y bueno, ya ahí en Brasil igual te dan por un hotel, estás ahí y alguien está organizando el viaje. Te dice, cuando llegue el momento te dicen, mira, ahora te van a recoger aquí, te van a llevar para el aeropuerto, aquí vas a tomar este avión, luego de ahí se van a bajar, va a llegar a una persona a buscarlo, que a esa persona va a tener la foto de todos los integrantes del grupo, y así por cada ciudad donde estuvimos, hasta llegar aquí a Rivera. Y en Rivera, bueno, ya sabíamos que teníamos que ir a la oficina de inmigración y decir que éramos cubanos y que queríamos solicitar refugio. Y ya. Era eso. Y ahí te recibió Uruguay. Sí, ahí me recibió Uruguay ya. Sin ningún tipo de problema. Creo que duró 10 minutos que el oficial de inmigración pues nos tomó el pasaporte y firmamos unos documentos y nos pusieron como que el permiso de entrada. Y ya, y ahí ya, aquí adentro y sin lío aquí. Y después llegar a Maldonado, ¿por qué? ¿Por qué Evo Maldonado? Tenía una amistad mía, que era la que le comentaba a usted, que me había ayudado y eso, que estudié con ella en la universidad, y ya ella vivía aquí en Uruguay. Ella sí llegó por visa de turismo, porque hubo un tiempo que Uruguay como que dio libre visado, que era más fácil sacarle el visado de turismo. Realmente no es difícil. Y bueno, ella había llegado con su novio acá a Uruguay y llevaban 1 año y medio. Y ella me dijo, no, para Montevideo no vayas ahí, porque yo vivía allá, a mí no me gustó, no sé qué. Y me dijo, pero bueno, ¿dónde tú vives? Y dice, no, yo vivo en Maldonado. Y yo dije, bueno, déjame ver porque yo me dedico a hacer videos para YouTube, entonces puede ser un poco complicado no vivir en la capital.
Y me puse a buscar de Maldonado, estaba Punta del Este, y dije, bueno, estamos a 2 horas de Montevideo, tampoco es que sea muy difícil tomar un ómnibus hasta allá y ya. Y ella me indicó cómo llegar hasta acá. Y bueno, yo busqué incluso el alquiler de Maldonado desde que estaba en Cuba. Y lo señé, le envié el dinero, lo señamos y ya yo llegué, yo tenía alquiler donde quedarme aquí ya, sí. Con una inmobiliaria y cuando yo vi que todo era así tan fácil, yo dije, bueno, mira tú, qué cosa, ¿no? Yo en Cuba todavía no me había montado en el avión, ya estaba pagando como que la seña del alquiler incluso. Claro. ¿Y qué te encontraste en Maldonado? Ahora vamos a contarle a la gente esas cosas que vos decís, no, yo lo que muestro al mundo como cubano, las cosas que me sorprenden o que son diferentes. Está Punta del Este, es un lugar que en el verano aquí mueve mucho turismo internacional, sí. Hay muchas figuras, es un lugar de relevancia por lo menos en Sudamérica, pero ¿qué es lo que Frank el Máquina le muestra al mundo de esta zona? Bueno, yo, como le digo a la gente, literalmente enciendo la cámara y trato de sacar todo lo que capte la cámara y luego dar una opinión de lo que veo, ¿ya? Así sea positivo o negativo, porque al final no me gusta estar censurando las cosas o algo así. De hecho, una vez llegando aquí a Uruguay, los primeros lugares así que visité fue San Carlos, porque me invitaron a ir a San Carlos y salían cosas en el video y la gente me decía, no, ¿por qué tú muestras esto y yo lo otro? Y yo, pero es que yo simplemente grabé, yo no sé ni por qué estaba ahí, era alguien que estaba acostado bajo un árbol y yo no sabía si era que estaba descansando o era que desgraciadamente vive en situación de calle. Y yo decía, pero es que eso es lo que hay, o sea, ¿qué quieres que te diga? No es una cuestión de que yo fui a la intención. Yo estaba enseñando la plaza y bueno, estaba ahí, no sé, capaz que hubiera sido alguien sentado en un árbol tranquilamente, porque incluso era verano. Y bueno, a mí me gusta enseñar todas las cosas que veo y a mí me gusta Maldonado mucho, sinceramente. Me encanta y si puedo escoger entre vivir aquí o en otro lugar, me quedo aquí. Porque no sé, por ejemplo, yo en La Habana no vivía en el centro de La Habana, vivía en Habana del Este, que no es lo mismo. Es como decir, ese es un barrio lleno de edificios, pero no tiene el ajetreo y la dinámica de vivir en el centro de La Habana, que está ahí, o sea, es el centro urbano. Entonces Maldonado no se parece en nada a donde yo vivía, porque aquí los edificios son, no sé, 4 o 5 pisos, la norma, y allá todo era 5, 6, 8 pisos y era edificio nada más. Es diferente, aquí es más calmado, pero bueno, más o menos me gustan esos lugares. No soy mucho de vivir en un lugar así con mucho ruido, que sea todo más corre-corre. ¿Mate tomaste? Sí. ¿Sí? Sí. Desde que llegué aquí me lo dio a probar un amigo mío. Bueno, ya salimos de la emisora. Les estuve poniendo ahí un resumen de toda la entrevista. Realmente, no sé, duró como media hora por ahí. Wow, me sentí muy bien, me sentí muy bien, caballero, señor. Gracias a la gente del equipo ahí de FM Gente por la invitación. Me gustó la entrevista, me gustó muchísimo, me encantaron las preguntas y bueno, una nueva oportunidad para poder hablar y me emociona mucho, gente, que nos inviten a este tipo de medios para poder hablar, porque bueno, o sea, YouTube es algo nuevo todavía en el mundo, hay mucha gente que no lo asimila como algo serio, piensan que esto es un juego o algo así, y bueno, la radio es un medio de comunicación súper tradicional y bueno, como que la gente le tiene más respeto y que una emisora de radio te invite a salir, hombre, es una cosa que a mí me emociona muchísimo, me gusta, me encanta. Y nada, un placer de verdad poder haber compartido con ellos y poderle llevar este pequeño resumen de la entrevista. Fue más larga, pero bueno, ustedes saben cómo es YouTube, que tengo que hacer un resumen de todas las cosas. Entonces nada, gente, espero de corazón que el video te haya gustado. Si fue así, dámele un like, suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte el vídeo, déjame un comentario. Nadie me jodió. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.